Listo. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a nuestra sesión en línea. Espero que se encuentren bien. Espero que estén muy juiciosos presentando sus evidencias, no solo de esta competencia, sino de las demás. Hoy tenemos nuestra última socialización de la última evidencia de nuestra competencia de comunicación. Eh, He tenido la posibilidad de revisar sus trabajos, sus entregas, sus evidencias. Son muy buenas, de verdad que le han puesto muchísimo empeño, algunos con un poco más de detalle que otros, a veces por la facilidad de las herramientas, en fin, pero todos están haciendo un excelente trabajo. De verdad que les animo a que sigan así de juiciosos, a que no desfallezcan. Ya casi viene una temporada de descanso y vuelven a empezar con mucho ánimo. Recuerden que siempre les indico que estudiar es la única forma que nosotros tenemos de cambiar nuestros esquemas, nuestras posibilidades, de mejorar muchos aspectos en nuestra vida personal, profesional, ocupacional. No siempre tenemos que hablar de una profesión, pero sí de un oficio, sí de un proceso de formación. Y bueno, voy a compartirles entonces a ustedes la pantalla porque vamos a socializar nuestra evidencia. Como tradicionalmente lo hago, tengo una pequeña presentación para que hablemos de algunos temas que seguramente nos van a poner a tono. Quiero que me reaccionen por ahí, si me están escuchando, si hay buena conectividad, por favor háganme alguna señita. Bueno, muy bien. Mayra me dice que sí se está escuchando muy bien. Luz Elena, muchas gracias. Eso es importante. Rosa también. Gracias a todos. Es importante que estemos muy conectados porque hoy vamos a hablar de un tema. Nuestra última evidencia es un poco más, digamos que es como la unión de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de nuestra competencia. Ya hemos tenido la posibilidad de hacer videos, de hacer infografía. Ha sido muy dinámica la competencia como tal. Pero ahora vamos a presentar un escrito. Vamos a hablar entonces ahora de la importancia de la comunicación escrita. Hemos hablado de la importancia de la comunicación verbal y no verbal. Tuvimos la posibilidad de hablar del discurso, de la expresión, bueno, de muchos aspectos que han sido, imagino yo, útiles para todos nosotros en las diferentes áreas en las que nos movamos. Cuando les veo a ustedes en los videos, veo que cada vez tienen más seguridad en el manejo de los conceptos, cada vez se sienten más tranquilos de poder expresarse ante una cámara. Entonces, esto nos dice que estamos desarrollando diferentes habilidades, ¿cierto? Y es muy importante. No solamente lo que podemos manejar a través de la tecnología, lo que hacemos a través de las herramientas y demás, sino lo que nosotros mismos podemos hacer. Esto fortalece muchas habilidades en nuestras diferentes áreas ocupacionales. Hoy voy a empezar un poquito diferentes. Casi siempre hago la presentación, luego socializo la evidencia, pero hoy quiero socializar la guía de aprendizaje. Socialicemos los términos que hay allí para que luego los aclaremos con la presentación que tengo para ustedes. Y creo que así le damos un poquitico más de lógica a, a este asunto en la noche de hoy. Por favor, me indica si están viendo la pantalla en este momento. Como no puedo ver las reacciones, agradezco si alguien me contesta por él audiblemente. ¿Aló? ¿Se están viendo? Sí, Sí, instructora. señora. Listo, muchas gracias. Ok, bueno, tenemos hoy nuestra última evidencia, es un informe. Aquí ampliándole un poquitico el zoom a la pantalla, dice que nuestro informe es de creación de contenidos comunicativos. Tal y como lo hemos visto, digamos, a lo largo de nuestra competencia, estas evidencias han tenido como una coherencia lógica, ¿cierto? Desde la comunicación verbal, no verbal, desde la posibilidad de exponer, de comunicarnos mejor oralmente, de hacer sí la exposición de un tema. Y ahora vamos a hablar del proceso escritural, ¿cierto? O sea, de la importancia que tiene la comunicación
escrita. Aquí nos está diciendo nuestra guía de aprendizaje que el desarrollo de esta evidencia implica un proceso escritural en el cual ustedes van a demostrar su capacidad para comunicarse atendiendo una estructura gramatical, la semiótica, cohesión y coherencia léxica en la producción de un texto. Ya vamos a ver esas definiciones, pese a que ustedes lo tienen en el material de formación. Yo trato siempre de traer algo un poco más práctico para que sea más digerible el tema, ¿cierto? ¿Qué nos están sugiriendo? Que debemos entonces realizar una secuencia de acciones y la primera es que retomemos la situación problema que se eligió para el desarrollo de la actividad 2, la comunicación como expresión humana. Entonces tenemos que hacer digamos que hay que hacer una retroalimentación. Vámonos a la actividad 2, vamos a recordar cómo fue que nosotros hicimos la evidencia de la comunicación como expresión humana y esa situación problemática que se planteó es la que vamos a tener en cuenta para este informe. Entonces, retraemos, o sea, retrotraemos, volvemos a traer esta problemática. Segundo, vamos a realizar, dice, un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, haga uso de alguna de las técnicas de registro de información. De esta manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. Entonces, si traigo el tema, si traigo la problemática, me sugieren que investiguemos un poco acerca de ella. Cuando nos hablan de técnicas de registro de información, a veces es como el trabajo de campo, lo que nosotros podemos hacer en el sitio, qué tanto podemos validar, qué tanto nos podemos encontrar alrededor del tema que estamos trabajando. Si no es posible, porque de esa manera no está determinado, entonces tenemos que ir a las fuentes a través del internet, ¿cierto? Pero nos dicen, profundicemos un poquito más de lo que habíamos hecho para la primera entrega. Luego dice, elabore un informe donde vamos a dar cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted espera desempeñar al finalizar este proceso formativo, adaptando la información a un contexto laboral. Entonces empecemos a darle forma, a darle un ajuste. Algunos me podrán decir, profe, pero entonces creo que el tema que yo tenía como que no me va a ajustar a esta situación. Si no logra ajustar, si no logra encajarse, entonces busquemos un tema que permita encajar, que permita adecuarse a lo que nos están diciendo en el numeral 3. ¿Qué necesita nuestro informe? Necesita un encabezado, que es el título del informe, el autor, nombres y apellidos completos, el nombre del programa y fecha de realización. Deberá tener en ese informe unas palabras claves. Señale por lo menos 5 palabras claves que utilizará en el contexto del informe. Cuando nosotros nos encontramos por allí algunas revistas, informes o documentos de orden académico o científico, casi siempre traen unas palabras claves que le ayudan al lector a ubicarse en el contexto del informe, ¿cierto? Va a traer unas palabras importantes relacionadas con la problemática que ustedes hayan elegido. Entonces dice, señale al menos 5, traiga 5 palabras y en una paginita se llamará palabras claves y las vamos a dejar allí. No es tanto que las definamos porque no es un glosario, es simplemente que las enunciemos. Hacemos una introducción, vamos a describir el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Luego seguimos con el desarrollo, que corresponde al cuerpo del trabajo, donde se explica detalladamente el desarrollo de los aspectos que enunció en la introducción. La introducción es un abrebocas, la introducción es un poquito de lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Es contar un tricito de qué nos vamos a enterar en ese documento que se va a realizar. Entonces dice, en ese desarrollo deberemos exponer la problemática
haciendo referencia a los aspectos más relevantes, presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que señale. Para ello, entonces, se puede hacer uso de la información que recolectamos en el proceso investigativo previo a la escritura del informe y hará uso de las referencias bibliográficas en normas APA. Gráficos y demás elementos que usted considere necesarios los pueden poner allí. Presentar su postura frente a la problemática. Entonces, estoy de acuerdo, estoy en total desacuerdo, comparto parcialmente lo que se está presentando, porque el hecho de que presentemos una problemática no quiere decir que estemos siempre a favor o en contra. Estamos informando, estamos comunicando, ¿sí? Aquí ya nos están diciendo, tome una postura. Ahora sí, diga usted qué siente, qué alternativas quiere generar respecto a esta problemática o si simplemente no le interesa, arguméntelo. ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué considera que no le afecta? Pero presentar una postura es poder tener un argumento, como una justificación del por qué estamos hablando de ello. Explique cómo puede darse una solución o aborde la situación desde su desempeño laboral. Dice que debe existir cohesión y coherencia léxica. Para ello, haga uso de los conectores. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y la acentuación. Miren, jóvenes, aquí yo hago un llamado muy respetuoso a la importancia que tiene el que nosotros podamos escribir bien. Parece que nosotros hablamos bien, ¿cierto? Nos damos a entender, transmitimos muy bien un mensaje, lo hacemos desde en el ámbito laboral, familiar, pero a veces no sé si les ha pasado que no logramos dar a entendernos como quisiéramos, o porque nos aceleramos un poco al transmitir el mensaje, porque le damos muchos rodeos, porque le damos muchas vueltas al asunto, o porque por el contrario estamos siendo tan concretos que pues que nadie nos está entendiendo, como que dicen, pero explíqueme, como que dígamelo un poquito más despacio, porque no nos están entendiendo. Entonces, el poder hablar, el poder tener esta habilidad de la comunicación oral, hay que también aterrizarla o plasmarla en un informe escrito. Hay muchos aspectos importantes y cuando nos dicen utilice los signos de puntuación, una coma puede cambiarlo todo todo, pero a veces no leemos con la coma y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos derecho. Si nos acordamos por allá un poco de nuestros procesos de formación en el colegio, pues como en las primeras clases que pudiéramos tener en lo que llamáramos español y literatura, lectura crítica, bueno, como se pudiera llamar en su momento en el diseño de la materia, nos enseñaban la importancia de la puntuación. ¿Qué hace la coma? ¿Qué hace el punto seguido, el punto aparte, el punto y coma? Interrogación, entonces, ¿para qué pongo el signo de interrogación o el signo de exclamación o admiración? Porque eso quiere decir que la persona que va a leer también debe conocer del signo de puntuación, también debe entender cuándo va un signo de admiración para poner una entonación diferente a lo que está leyendo. Yo sé que hace mucho rato hemos perdido un poco la habilidad de escribir. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque estamos en una era supremamente tecnológica donde ya dictamos, donde ya ponemos audios, ¿cierto? Donde evitamos escribir, a veces decimos, no, qué pereza, no tengo tiempo, voy en el carro, estoy trabajando, me estoy aquí un momentico en el cambio de turno, voy a poner este mensaje rápidamente mientras me pongo a escribir. Entonces, no sé si les ha pasado, a veces encontramos unos mensajes de texto en el WhatsApp donde las palabras ya están supremamente abreviadas. ¿Cierto? Para decir, por ejemplo, por qué nos ponen una P y una K. Bueno, pues entonces sí, ya vamos cambiando, vamos mutando la forma en que vamos leyendo, pero en nuestros procesos de formación, como en el que ustedes se encuentran, las habilidades de comunicación son supremamente importantes. En una organización no nos podemos dar el lujo de escribir mal, de tener errores de ortografía, de tener errores de gramática, porque si bien
Muchas cosas ya son a través del correo electrónico. Si yo escribo un documento en Word, ya me sale ahí una subrayita roja. Entonces yo digo, "Ay, esa palabra como que está mal escrita". Ya ahorita con la inteligencia artificial, el chat GPT, si yo le envío algo, él me lo corrige y me lo pone súper bien. Muy válido tener la herramienta, muy válido si lo queremos hacer por temas de agilidad, pero no podemos ser desplazados por la inteligencia artificial, no podemos ser desplazados en esas habilidades que tienen que estar, que son inherentes a nosotros. En ese sentido, yo les cuento un poquito desde mi experiencia personal y profesional. He sido una persona que me ha gustado mucho la lectura, me ha gustado leer libros, leer noticias, leer revistas, leer todo. Y siempre a mis estudiantes, ahora aprendices, les doy como consejo que lean mucho, que lean, pero no lean solamente lo que sale en el celular, en el Facebook, en el Instagram, lo cual yo también a veces hago, ¿cierto? A veces me engancho a mirar los videos, los memes, unas cosas, etcétera, pero hay que leer noticias, hay que leer revistas, hay que leer artículos. A veces vamos a una cita médica y mientras esperamos, ahí hay un periódico, así sea viejo, leámoslo. La lectura es la fuente más importante para enriquecer nuestro vocabulario. Cuando nosotros leemos, aprendemos cómo se escriben las palabras, ¿cierto? Porque yo la leo tanto que cuando ya la vaya a escribir, ya me acuerdo, ah, esta palabra es con C y tiene tilde, o no, al contrario, esta palabra es con S. Entonces, son aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Recomendación, sugerencia, lean todo lo que pueda pasar por sus manos. No solamente lean lo que llega al celular. Y si se deciden leer en el celular, porque ya a veces no se compran tantos libros, ya no hay tantos libros por allí, pues si quieren leer un libro en el internet, en el celular, es válido. Pero por favor, lean. Eso es fundamental. No solamente para nuestra competencia de comunicación. Estas son habilidades para la vida. En la medida que nosotros nos expresamos bien, las personas van a entender con quién están, digamos, tratando. Ah, bueno, llegan a una organización, encuentran una persona que se expresa bien, encuentran una persona que es capaz de tomar bien una nota, un recado o dar una información escrita. Hay una muy buena imagen, hay una muy buena impresión de la persona y de la organización para la cual nosotros estemos trabajando. Entonces aquí paso a la presentación en PowerPoint. Por favor, alguien que me diga que si están viendo. Sí, señora, ahí se ve. Listo, excelente, muchas gracias. Entonces, aquí voy a traer en palabras un poco más digeribles, más sencillas, lo que acabamos de ver en la guía de aprendizaje. Sin perjuicio de lo que ustedes tengan en su material de formación, yo traigo aquí algunos tips pequeñitos que nos pueden servir. Entonces, el informe es un proceso escritural, ¿cierto? Nos tenemos que sentar a escribir. A mí me gusta escribir en cuaderno, en hoja, me gusta escribir con el lapicero. Ya alguien podría decir, ay, eso ya está un poquito pasado de moda, profe, escriba en el computador, es más chévere. Sí, muy válido. Pero aquí lo que nosotros tenemos que establecer es que todo esto inicia con una etapa mental. Yo tengo que tener claridad mental acerca de lo que voy a escribir. Pensemos qué haría una persona, un escritor de una novela, ¿sí? Alguien que se sienta un día a empezar a escribir un libro. Primero tiene que organizar. Llegó una idea, a su cabeza llegó una idea y empieza a darle cierta forma, a darle cierto orden. Uno empieza como, "Ay, pienso, tengo tantas cosas", entonces empiezo a materializarlas en algo físico y empiezo a escribirlas como lluvias de ideas, ¿cierto? Entonces, el proceso escritural tiene dos etapas. Una etapa mental, cuando yo pienso de qué quiero hablar. Como ya tenemos una referencia de una problemática que habíamos trabajado, entonces voy a recordarla mentalmente, ya estoy pensando cómo voy a empezar a hacer mi proceso escritural. Y luego entonces empiezo a generar
una planificación. Bueno, ¿cómo voy a empezar a aterrizar esto en lo escrito? Es que me salió muy fácil hacer el video, pero muchos de ustedes para hacer el video tuvieron un guión, ¿cierto? Tuvieron como una referencia textual para poder hacer el video. Lo leyeron, otros lo pudieron tener como referencia a la mano. Bueno, voy a tener este guión acá y yo voy leyendo y es absolutamente válido, ¿cierto? Entonces, dos etapas, la mental y la física. Lo pienso, luego lo plasmo en una hojita, lo empiezo a escribir. Bueno, no es la hojita física, es la hojita de Word, es la hoja de mi libreta. Es que por razón de mi trabajo, mientras hago un turno, tengo un descanso de 15 minutos y empiezo a escribir. Ah, bueno, entonces el celular también tiene por allá una aplicación que se llama Notas. Entonces ahí empiezo a escribir notas. Esa también es una forma de empezar a planear el texto. Entonces, desde la planificación inicial hasta la versión final y publicación, este proceso escritural es fundamental. Abarca fases como la preescritura, planifico, tengo ideas, la redacción, hago un borrador y la revisión es cuando hago una corrección ya para editarlo. Entonces, supongamos que empiezo a escribir, tengo una redacción en borrador porque voy ajustando, ya no quiero decir esto, borro, ya mejor voy a poner tal cosa. Me llegó por ahí un dato y dentro de lo que estaba investigando me salió por allí una información importante, entonces voy a hacer el ajuste. Entonces, todo el tiempo el proceso escritural se está moviendo de esa manera. Planifico, lo hago mentalmente, lo redacto, lo tengo en borrador y luego lo corrijo. Me pego una leidita del principio a fin, entiendo que lo que estoy escribiendo está muy bien escrito, que tiene coherencia y entonces ya lo puedo publicar, o sea, ya puedo subirme a evidencia. ¿Qué etapas entonces nosotros podemos encontrar en el proceso escritural? La preescritura, se planifican ideas, se investiga, se organiza la información. Ahí nos están diciendo en la guía, haga algún trabajo investigativo, ¿sí? Podemos utilizar técnicas como la lluvia de ideas. Entonces, la lluvia de ideas es simplemente escribir como muchas palabras, escribo palabras para luego empezar a mirar cómo las uno. Hago mapas mentales. Ya sabemos que el mapa mental es como un diagrama, como un esquema donde empiezo a traer ideas y las voy poniendo arriba, abajo, derecha, izquierda, las uno con una flechita porque a estas dos les encuentro coherencia o simplemente no encontré nada de coherencia, venga yo borro, venga yo lo reviso desde otra perspectiva. O sea, son muchos aspectos que se pueden tener en cuenta en la fase de preescritura. Entonces es un momento clave para que ustedes definan el propósito y dice, y la audiencia del texto, o sea, ¿quién se va a interesar por mi lectura? Ustedes podrían pensar ahora, y a muchos les he hecho la retroalimentación, cuando hago retroalimentaciones, les hago algunos tips, entréguenle fuentes al lector. Hoy el lector puede ser la profe Ana María, pero nuestros documentos no se hacen solamente para cumplir esta evidencia académica. Ustedes más adelante pueden encontrar que lo que hicieron en esta evidencia puede servir para otra competencia. Digo, ay, bueno, lo voy a traer, lo voy a mejorar, lo voy a publicar, lo voy a subir a mi canal de YouTube primero con un video, pero ahí luego voy a dejar referencia de que hay un texto que se puede consultar. Bueno, hay muchas finalidades que puede tener mi documento. Cuando nos habla de redacción, nos sugieren hacer un borrador. Se escribe la primera versión del texto para plasmar las ideas de forma organizada. Todo pareciera indicar que no todo fluye a la primera, ¿cierto? Me siento y escribo, pero como que lo dejo ahí en borrador, luego lo vuelvo a leer y es posible que lo mejore o lo encontré tan bien que simplemente ya revisado, como dice esta diapositiva, leído, evaluado el texto, identifiqué errores, mejoré claridad, di coherencia, organicé la información y bueno, entonces en esta revisión le hice cambios sustanciales al contenido. Ya estoy lista para editarlo, para hacer la corrección final de errores gramaticales, de puntuación y de estilo. Y se ajusta el texto para que quede pulido y listo para su difusión. Pareciera que en el borrador puedo cometer algunos errores gramaticales, sí,
Errores gramaticales como el orden, como hablarían de pronto, se me escapa en este momento, como ciertas personas caribeñas, como hablan a veces los puertorriqueños, que no hablan en el orden que nosotros decimos. ¿Cierto? Nosotros podríamos decir, eh, chico, ¿tú qué quieres? Y ellos a veces dicen, ¿qué tú quieres, chico? Pareciera que fuera invertido, ¿cierto? Podría ser un error gramatical. Para nosotros podría serlo porque culturalmente no hablamos de esa manera. Para ellos quizás no. Entonces esos son pequeños errores gramaticales. Nos podrían sugerir, no lo escriba de esa manera porque se está sintiendo como raro. Venga, en Colombia no hablamos así. Pese a que tenemos diferentes culturas, Colombia tiene una idiosincrasia interesante. Tenemos personas que por las diferentes ubicaciones geográficas pues hablamos distinto. Nos entendemos en el mismo español, pero hablamos de formas distintas. Entonces alguien podría decir gramaticalmente está mal escrito. No, revisemos quién está escribiendo, si está escribiendo alguien de la costa Caribe, de la costa Pacífica, del interior. Ahí se marcan ciertas diferencias en el estilo. La estructura gramatical, jóvenes, es el orden y la relación de las palabras, las frases, las cláusulas dentro de una oración para crear un significado coherente. Debemos tener en cuenta entonces que la coherencia es todo aquello que tiene un propósito, que me lleva por el mismo camino, que llega al final, porque a veces uno dice, "Viste tantas incoherencias que he hablado hoy, porque he hablado de aquí, he hablado de allá, he hablado del clima, he hablado de la moda, he hablado de la ropa, he hablado de la comida", entonces uno dice, uy, no, no le he podido entender, o le he entendido a todo, pero todo lo que ha dicho es como un poco cantinflesco, es una expresión. Quienes por allá vieron algunas veces películas de Cantinflas o memes de Cantinflas, hablaba mucho y no decía nada. Había poca coherencia. Cuando hablamos de estructura gramatical, es como lo básico, sujeto, verbo y predicado. El ejemplo más clásico es el perro corre rápido, en donde el perro es el sujeto, corre es el verbo, el correr, y rápido es el predicado. Es así de sencilla una estructura gramatical. ¿Qué es la semiótica? Por allá la guía de aprendizaje habla de la semiótica y entonces dice que es una ciencia que estudia signos y su significado en la comunicación, ayudando a entender cómo se crean y se interpretan los mensajes a través de palabras, imágenes, gestos, etcétera. Sirve para analizar y mejorar la comunicación en diversos campos como el diseño gráfico, la publicidad, el marketing, la literatura y la psicología, permitiendo crear mensajes más claros, efectivos y culturalmente relevantes. Entonces, la semiótica, tengo en mi cabeza que son signos y son símbolos que me ayudan a interpretar un mensaje que se me quiere dar. Entonces, pareciera que en publicidad una imagen habla más que mil palabras, ¿cierto? ¿Para qué se ponen a darme los beneficios, yo no sé, de unos tenis muy lindos? Si me los muestran y me gustan, pues yo digo, no, yo los compro. Si adicional a lo bonitos que me parecen, que me son llamativos, que los colores me gustan, pues también me están contando un poco de sus beneficios y sus ventajas, pues es un plus completo. Quiere decir que ahí la semiótica funcionó bien. Hay signos, hay símbolos y puedo interpretar el mensaje a través de esas palabras o imágenes que se me están presentando. ¿Para qué sirve la semiótica? Mejora la comunicación, ayuda a entender por qué ciertos mensajes funcionan o no, permitiendo crear comunicaciones más efectivas. El análisis cultural del que les hablaba ahorita permite descifrar los mensajes ocultos en la cultura, los medios de comunicación y la publicidad, comprendiendo cómo se construyen las identidades y los valores. Diseño y publicidad es fundamental en el diseño gráfico para crear logotipos, marcas que generen emociones y conecten con el público, y en publicidad para construir campañas efectivas. En comunicación organizacional, de lo que hemos hablado mucho en diferentes encuentros, dice, se utiliza para mejorar tanto la comunicación interna como la externa en empresas, asegurando que los mensajes corporativos estén alineados con los objetivos estratégicos. En psicología, una función semiótica dice que se relaciona con la capacidad
capacidad del cerebro para usar símbolos y signos como lenguaje para representar cosas ausentes. A veces lo ponen a uno a hacer un dibujo, a veces a los niños en una entrevista psicológica lo ponen a hacer un dibujo porque sus símbolos y sus signos están dando un mensaje. En la enseñanza, bueno, se emplea como herramienta teórica para entender construcción de significados en el aprendizaje, por ejemplo, en los conceptos matemáticos. A veces encontramos por allá unos diagramas de flujo que nos han enseñado, entonces que el triángulo, el rombo, el círculo, las flechas, eso es semiótica. Coherencia, hablemos de la coherencia. Dice que es la lógica del texto en su conjunto, mientras que la cohesión léxica es la propiedad que une las palabras específicas mediante relaciones de significado, sinónimos, hiperónimos, etcétera, para asegurar la fluidez y claridad dentro de ese texto. Entonces, coherencia, tengo lógica. Y cohesión léxica, cohesionar es unir, unir. Piensen como en un imán que empieza a atraer todo lo que hay a su alrededor y que sea metálico, ¿cierto? Lo empieza a agrupar, lo empieza a atraer. Cuando hablamos de sinónimos, entonces yo puedo decir que una persona es amable, es querida, es afectiva, es sonriente, es cariñosa. Entonces estoy definiendo a una persona como bien chévere, ¿no? Como que sí me gusta conversar con ella. Y estoy dando diferentes calificativos a través de los sinónimos. Entonces ya definí a una persona. Vamos a ver también cómo los antónimos, que pareciera que son todo lo contrario, también me ayudan a tener una cohesión léxica. Ah, bueno, porque es que ya puedo decir lo que se parece y lo que no se parece tanto. Y ambos me ayudan a asegurar la fluidez y claridad dentro del texto. Estas dos figuras jóvenes son fundamentales, ¿sí? La cohesión como un tipo de unión contribuye a la cohesión general, lo que hay en el texto, y refuerza la coherencia global del mensaje. Ustedes no se me van a preocupar con todas estas cosas que estamos viendo. Todo esto es herramientas o son herramientas para que podamos construir un texto bien chévere. Coherencia, entonces, es unidad de significado del texto. Garantiza que todas las ideas están conectadas y relacionadas con el tema central sin contradicciones internas. No quiere decir que dentro del texto yo no pueda advertir alguna situación o circunstancia que no sea exactamente el propósito o el final de mi mensaje. Yo puedo hablar de un mensaje, puedo advertir que hay una situación que no siempre va a encajar, pero debo tener coherencia respecto a lo que yo les estoy presentando. ¿Cómo funciona? Recuerden que los textos tienen frases, tienen párrafos, deben tener sentido lógico entre sí y con el mundo real. Cuando paso de un texto a otro, mejor de un párrafo a otro, entonces lo separo con punto aparte. Cuando me quiero quedar hablando de algo similar, pero, pero no es exactamente la misma situación, un punto seguido. Cuando estoy hablando de lo mismo, pongo comas para que cuando leamos podamos respirar, pero adicionalmente tenga sentido lo que estoy escribiendo. Ejemplo, si un texto empieza hablando de un problema ambiental en la selva amazónica, debe seguir tratando ese mismo tema y no cambiar a uno completamente diferente sin una conexión lógica. Entonces, si yo empiezo a hablar del problema ambiental en la selva, no me puedo ir a hablar de algún problema ambiental en la Antártida, como que tiene que ver lo uno que lo otro. Ah, pero es que son problemas ambientales. Sí, pero pues son contextos geográficos diferentes y pues como que no le encuentro, porque en la selva amazónica y luego me lleva a la Antártida. La geografía es distinta, la fauna es distinta, la flora es distinta, entonces ahí podríamos decir, voy a cambiar a otro tema y no le encuentro la conexión. ¿Qué es cohesión léxica? Entonces dice cohesión es que se centra en los recursos de vocabulario para unir el texto. Se logra mediante el uso de palabras que guardan una relación de significado entre sí. Y aquí hay unos mecanismos de cohesión léxica. Dice sinonimia, usar palabras con significado similar.
Ejemplo, el alumno es muy aplicado. El aprendiz se esfuerza mucho. Entonces, los sinónimos son el alumno y el aprendiz, ¿cierto? Aquí en nuestro tema técnico, en nuestro tema SENA, no se llaman estudiantes, no se llaman alumnos, se llaman aprendices. Como nosotros no nos llamamos profesores o docentes, nos llamamos instructores. Pero si vamos al significado, somos exactamente iguales todos. El aprendiz requiere un conocimiento y está trabajando para adquirirlo. El alumno, el estudiante, exactamente hace lo mismo. Entonces, esto es un sinónimo. El alumno es muy aplicado, el aprendiz se esfuerza mucho. Ambos van para el mismo camino. Dice hiperonimia o hiponimia, usar una palabra más general, hiperónimo o específica, hipónimo. Ejemplo, me regalaron rosas, puse las flores en agua. Entonces, las flores es el hiperónimo. ¿Qué quiere decir? Me regalaron unos anturios, pero vuelvo a decir, puse flores en un jarrón. Entonces, las flores son la palabra grande, la que define, la que recoge, y el anturio es lo específico, o la rosa es lo específico. La repetición es una forma de cohesión léxica y dice repetir una misma palabra para enfatizar o mantener el foco en un texto. Ejemplo, el delito fue cometido por un ladrón. La policía investiga el delito. Entonces no nos pueden decir, ay, pero ¿para qué puso dos veces lo mismo? Es una forma válida de recalcar una situación. Así que la repetición no siempre es redundancia, también es válida como cohesión léxica. La antonimia es el antónimo, ¿cierto? O sea, lo que tiene el significado opuesto. El día estaba hermoso, pero la noche se volvió oscura y fría. El día y la noche son antónimos. El blanco y el negro son antónimos. Lo oscuro y lo claro son antónimos. Los campos semánticos dice que utiliza vocabulario relacionado con una misma área de la realidad. Visitó ciudades, pueblos, montes, llanuras. Ah, bueno, entonces estamos hablando, ciudades y pueblos pueden ser sinónimos, sí. Montes y llanuras pueden ser sinónimos, no. El monte es alto y la llanura es plana, pero está dentro del campo de que al visitar ciudades, pueblos, montes y llanuras, lo que quiero significar es que estoy visitando algunos lugares geográficos. De esta forma, jóvenes, he tratado de darles a ustedes una explicación eh, un poco más sencilla, un poco más amena de lo que nos está diciendo la guía de aprendizaje debemos tener en cuenta para nuestro informe. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda, queja o reclamo? No, teacher, no, ya todo muy claro. Andrés, ¿todo claro? Francisco, levanta la mano. Lo escuchamos. Sí, señora, buenas noches, instructora. Buenas noches. Instructora, tengo una pregunta sobre la evidencia para presentar. Es que me parece que el tiempo es muy corto, sabiendo las ocupaciones que tenemos todos, que eso y cierra dentro de una semana nomás. Está como muy corto el tiempo y sabiendo que este fin de semana es puente, tenemos ocupaciones, está como un poco corto. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, Francisco, yo creo que ustedes ya de pronto han podido ir entendiendo un poco la dinámica y hay evidencias que se pueden subir aún después del tiempo que establece el cronograma, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que las evidencias se pueden presentar hasta el último día de la fase en el que nosotros nos encontramos. ¿Qué es lo que busca el cronograma? Dar un orden y evitar que las evidencias pues se mezclen y se vuelva algo inmanejable, porque así como están con esta competencia, ya ¿Ya están usted a la sabía par todo? con otra competencia, Sí, claro. terminan la mía, Para empiezan con otra. Podríamos darle un usted, margen, ¿cierto? Andrés, tienes el micrófono abierto, porfa, nos ayudas. Entonces, Francisco, intentemos, trabajemos, revisémoslo. Si en una semana es muy complicado, si no hemos podido avanzar,
Si la plataforma no nos permite, buscamos entonces la manera de ampliar el espacio. Yo creo que lo podemos trabajar, no hay ningún inconveniente, eso no tiene que ser un obstáculo para ustedes. Si yo sé que viene el puente y pues uno aprovecha para ponerse al día en mil y una actividad académica, laboral, pero pues también descansa la familia. Entonces, Francisco, empecemos a trabajar. Si vemos para la próxima semana, como miércoles que estamos muy agobiados y no lo hemos logrado, trabajémoslo o extendámoslo siquiera hasta el siguiente fin de semana. Y si hay dificultades en la plataforma, me lo hacen saber. Pero lo ideal es que siempre cumplamos el cronograma, es para que no se les estén uniendo otras evidencias. ¿Es claro, Francisco? Sí, instructora, muchas gracias. Bueno, ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguien más levantando la mano? Sandra, la escucho. Buenas noches, instructora. Buenas Es que noches. mi pregunta es, que su merced dice que, digamos, el tema para hacer la evidencia puede ser sobre uno de los dos videos que hicimos, o Sandra, estoy equivocada. no, no. La guía de aprendizaje nos dice, nos sugiere que para hacer esta evidencia retomemos la actividad o retomemos el tema mejor que tuvimos para la actividad, la comunicación como expresión humana. Entonces yo les decía ahorita, como aquí nos están diciendo que retomemos ese tema, la guía de aprendizaje nos dice, retome el tema, sobre ese trabaje, realice como que profundice un poco, realice un trabajo investigativo, pero adicionalmente nos está diciendo que ese informe que nosotros vamos a realizar, que le generemos elementos y procesos relacionados con nuestra profesión o con lo que pretendemos desarrollar en el proceso formativo. Entonces, la primera claridad es, la guía nos dice, retome el tema que usted tomó para la evidencia. Lo que yo les sugería a ustedes es, si ese tema ustedes ven que no encaja de acuerdo a las características de la guía, pues habría que tomar otro tema como referencia. Pero la guía nos lleva, Sandra, a que tomemos el tema de la actividad, la comunicación como expresión humana. ¿Es claro, hija? Ok, Sandra, listo. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Bueno, pareciera que no hay más inquietudes, pareciera que no hay más dudas, pues hay que empezar a trabajar, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá es como una lectura, un abrebocas, pero hay que sentarnos a empezar a darle forma. Tal como decía Francisco, el tiempo puede parecer corto, pero debemos empezar. Empiecen a rayar, empiecen a trabajar el tema desde cómo lo quieren concebir y yo estaré muy pendiente para resolver cualquier duda, inquietud que puedan presentar. En ese orden de ideas, como siempre, agradecer su respeto para con mi clase, el interés para estar en esta sesión y bueno, estoy para ustedes en todo lo que puedan necesitar y puedan desarrollar esta evidencia de la mejor manera. Una feliz noche para todos. Ok, buenas noches, doctora Ana María, que esté muy bien. Gracias, Andrés, igualmente. Buenas noches, instructora. Bueno, Sandra, feliz noche.